Ya. Buenos días, ingeniera Marlene Ruiz Díaz. En esta oportunidad quisiera explicarle un poco de qué trata el curso de cálculo y para qué nos sirve, ¿no? Primeramente, el cálculo es una asignatura compleja, amplia y cuyos límites abarcan desde la aritmética más simple hasta lo complejo. En este producto, las relaciones elementales entre la lógica del hombre y la naturaleza nos dan a conocer un panorama tan amplio y la adquisición del razonamiento numérico. En fin y al cabo, es una habilidad que nosotros aprendemos, tal que requiere esfuerzo y dedicación. Pero por suerte existen métodos los cuales nos van a facilitar. Lo más importante de esta guía es darnos cuenta y conocer y brindar al lector los más sencillos, prácticos y una teoría precisa para su desarrollo universitario. Ahora le voy a hacer el pase a mi compañero Paul Kenaya. Buenas tardes, licenciada Marlene, ¿qué tal? Bueno, voy a hablar respecto a lo que vendría a ser generalidades, ¿no? Bueno, si bien debemos tener en cuenta que el objetivo principal del curso es comprender los conceptos fundamentales del cálculo integral para así tener una deducción de una ecuación, que estas gobiernan los sistemas básicos de la ingeniería y sus aplicaciones cuando nosotros ya estemos en un campo laboral, ya que gracias a esto podemos cuantizar lo que nosotros podemos ver en la parte laboral hacia una parte matemática, ¿no? Eh, entonces, como es aquí, nosotros vamos a tener también las bases para unos cursos posteriores de física y química, ya que estos cursos dependen de nuestras carreras para más adelante. Bueno, de una u otra manera podremos analizar también las propiedades principales de la integral definida e indefinida, asimismo la integración por partes, la cual nos permite desarrollar problemas los cuales tienen un carácter complejo, pero también no solo es de la parte de lo que vendría a ser integración por partes, sino adicional también a ello lo que son sustituciones trigonométricas o, bueno, en el caso general lo que son una sustitución y un cambio de variable. Agregando también que el cálculo integral nos permitirá contar con una cultura matemática sólida, mediante la cual se puede analizar de manera cualitativa y cuantitativa en los diferentes fenómenos que se presentan en el entorno cotidiano y profesional, y por si fuera poco te proporciona una herramienta para el desarrollo individual y social de una persona. Bueno, ahora le voy a dar paso a mi compañera Marilena Yamoca para que así pueda hablarnos un poco de la parte del marco teórico, comenzando con lo que vendrán son las antiderivadas. Gracias por el pase. Bueno, veremos la antiderivada. Por definición, tenemos que lo siguiente. Una función f mayúscula será antiderivada de otra función f minúscula en un intervalo a, b, intervalo cerrado, si se cumple la siguiente condición. Se cumple que f mayúscula derivada con respecto a la variable x sea igual a la función f minúscula con respecto a la variable x para todo x que pertenece de a a b intervalo cerrado. Para entender esto, veamos la definición con un ejemplo sencillo para poder entenderlo. Nos piden obtener la antiderivada de f de x minúscula igual a 2x. Una antiderivada de la función f de x minúscula igual a 2x podría ser esta de acá. f sub 1 mayúscula de función de x igual a x cuadrado. Porque si derivamos esta función, nos quedaría lo siguiente. Esta función es una función potencia. Como sabemos hacerlo con la fórmula de una función potencia, que es tomar el exponente, bajarlo y restar, ya lo sabemos. Y nos da igual a 2x. El otro caso sería esta función, que es x cuadrado más 9. Si nos damos cuenta, derivamos esta forma de la misma manera como sabemos hacerlo, derivando primero x cuadrado y luego sumándole a esto la derivada de 9, que sería 0. Tendremos esto. Tendremos 2x más 9. Ya. Y nos damos cuenta que como podemos observar, de bastantes conjuntos de derivadas, de antiderivadas, podemos sacar que todos se diferencian en una constante.
a este conjunto de antiderivadas le vamos a llamar la antiderivada general, que se representa de esta forma. La la antiderivada, conjunto derivada general, es la función más una constante. Con donde esta es la constante aditiva. Acá les muestro un pequeño cuadro que nos va a servir mucho para las distintas operaciones más comunes para facilitar las operaciones. También agregarle que al sumarle una constante a todas estas antiderivadas, vas a encontrar las antiderivadas general de todas estas. Integral indefinida. Sea f de x la antiderivada de f de x minúscula y g de x la antiderivada general de f de x minúscula, siendo esta la idea, que ya la hemos visto anteriormente, g de x la antiderivada general, que es el conjunto de todas las antiderivadas, que sería antiderivada más una función, una constante, un número constante. ¿Cómo se representa esta integral indefinida? De esta forma. El símbolo integral, la función y la diferenciable a esto se le representa como la integral. Y se cumple lo siguiente. Esta integral indefinida es igual a todos los conjuntos de antiderivadas. En pocas palabras, a la antiderivada general, que sería g de x, que reemplazando sería f de x mayúscula más c, más una constante. Propiedades de integral indefinida. Sabemos que la integral indefinida es una función lineal. ¿Por qué? Porque cumplen las propiedades de sumas, restas y producto escalar. Estas son unas pocas de muchas que son bastante comunes en distintos ejercicios que vayas a encontrar a lo largo. La tabla de integrales inmediatas, que es recomendable saberlo para poder así facilitar la resolución de problemas de ejemplos. Paso la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Ahora en esta parte vamos a explicarle un poco de en qué consisten los métodos de integración. Los métodos de integración son de mucha ayuda, ya que nos permiten simplificar muchos problemas, ya sea desde los más complejos hasta los más fáciles. Como pueden apreciar en esta parte, existen diferentes métodos de integración. Por ejemplo, tenemos el método de cambio de variable o sustitución, integración por partes, integración trigonométrica. Por ejemplo, más adelante, en otros capítulos posteriores, veremos lo que vendría a ser sustitución de Euler, integración aplicando el teorema de Chebyshev, o diferentes tipos, ¿no? Entonces, teorema de cambio de variable o sustitución. Como su mismo nombre indica, este método de integración consiste en la aplicación de un cambio de variable para simplificar el integrando. Como podemos ver en la diapositiva, nos muestran la integral de f de u por la diferencial de u, nos va a dar la antiderivada de la función original, que vendría a ser f, más una constante. Entonces podemos apreciar que nos dice que tenemos que llegar a la integral de una función f compuesta con g de x, lo cual nos va a dar la integral de g de x compuesta, más una constante. Y si queremos, por ejemplo, saber la demostración de este teorema, lo que necesitamos hacer es un cambio de variable, ¿no? A la variable u le llamamos un g de x. Y reemplazando en la primera parte, nos damos cuenta que como f es la antiderivada de la función original,
Entonces podemos reemplazar en esa parte. Y nos damos cuenta que f mayúscula, su derivada, compuesta con g de x, por la derivada de g de x y por la diferencial, toda esa expresión es igual a poner diferencial de f compuesta con g. Porque aplicando la regla de la cadena podemos llegar a esa parte. Y como nosotros sabemos, la integral por la diferencial de algo se va a cancelar y te va a quedar la misma función. Entonces nos quedaría f de x compuesta con g más una constante. Ahora, aplicando este teorema, veremos un ejemplo. El ejemplo nos dice hallar la integral de 6x más 2 sobre 3x cuadrado más 2x. Primero, antes de comenzar, tenemos que analizar el problema. Nos damos cuenta que es una división de dos funciones. En el denominador, nos damos cuenta que la función es 3x cuadrado más 2x. ¿Qué pasa si nosotros derivamos de esa función? Podemos darnos cuenta que aparece en la parte superior. Entonces llamemos u igual a 3x cuadrado más 2x. ¿Qué pasa si nosotros derivamos? Nos quedaría 6x más 2 por la diferencial de x. Al momento de reemplazar en el integrando, nos quedaría integral de la diferencial de u sobre u, que vendría a ser el logaritmo de u, más una constante. Pero ese u, al inicio le llamamos 3x cuadrado más 2x. Entonces, al momento de reemplazar, nos quedaría el logaritmo de 3x al cuadrado más 2x, más una constante. Como también existen las sustituciones trigonométricas. Cuando tengamos, por ejemplo, casos de la forma raíz de a cuadrado menos u cuadrado, o raíz cuadrada de a cuadrado más u cuadrado, o el tercer caso que nos dice que es raíz cuadrada de u cuadrado menos a cuadrado, entonces, aplicando nuestros principios de trigonometría, podemos formar un triángulo rectángulo que tenga la forma del radical principal. En el primer caso, por ejemplo, si nos damos cuenta, la variable vendría a ser el u, que podría ser el cateto, y la parte de delante vendría a ser la constante, un número, ¿no? Vendría a ser entonces, el a vendría a ser la hipotenusa, y aplicando Pitágoras nos quedaría la parte, hallaríamos el otro cateto. Realizando las mismas operaciones en los tres casos, nos damos cuenta que v vendría a ser, por ejemplo, en el primer caso, a seno de t. En el segundo caso, v vendría a ser a tangente de t. En el tercer caso vendría a ser v a secante de t. Al momento de reemplazar en la integración, en el integrando, podemos llegar a la solución. Ahora veremos un ejemplo relacionado a este teorema. Nos dicen hallar la siguiente integral. La integral de diferencial de x sobre x cuadrado por la raíz de x cuadrado menos 9. Si nos damos cuenta y vemos la tabla, vendría a ser el caso 3. Lo cual llamaríamos x es igual a 3 secante de t. La variable sería el x y el 9 vendría a ser el 3 al cuadrado. Entonces, si nosotros derivamos, sería diferencial de x igual a 3 secante de t por la tangente de t por la diferencial de t. Al momento de reemplazar en el integrando, nos queda 1/3 del integral de 3 secante de t por la tangente de t sobre 9 secante cuadrado de t por la tangente de t. Al momento de simplificar, nos quedaría 1/9 de la integral de coseno de t por su diferencial. Entonces, el coseno de t, su integral sería el seno, por lo que nos quedaría 1/9 de seno de t. En el momento de reemplazar seno de t con la expresión original, nos quedaría 1/9 en la raíz de x cuadrado menos 9 sobre x, más una constante. Ahora le cedo el paso a mi compañero Porquenaya. Bueno, licenciada Marlene, continuando con lo que vendría a ser la parte de unas técnicas para poder simplificar, la cual se llaman métodos de integración, una de las cuales, aparte de lo que mencionó mi compañero Pedro López, esta vendría a ser la integración por partes. Pero ahora, ¿por qué añadir otro método si hay uno que es muy bueno? Pues le explico, ¿no? A lo largo de la historia, desde que se creó la parte del cálculo, la parte del cálculo integral, siempre han habido complejidad al resolver ejercicios o enunciados muy complejos. Es por eso que también se dio la parte de sustitución trigonométrica, pero también
Añadiendo a esto, ha habido casos en los cuales la parte de la sustitución trigonométrica, sustitución trigonométrico o sustitución de manera general, en lugar o en vez de simplificar un ejercicio o un problema, lo que hizo fue volverlo más complejo. Entonces era qué se podía añadir, qué se podía hacer. Es por eso que se dio la parte y se incluyó un nuevo método que vendría a ser la parte de integración por partes. Que ¿cómo nace esto acá? Nace primero como un principio, que vendría a ser con lo cual pueden ver en el siguiente cuadro, ¿no? Ahora, lo que se puede ver ahí es una parte que se ve en la parte de lo que vendría a ser el producto de dos funciones, pero aplicando sus respectivas derivadas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una función u y una función v? Estas funciones, lo que se hace es multiplicar, tú lo derivas, los cuales se tiene el primero por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo, de manera normal. Entonces, a nosotros tener esto de acá, lo que se va a hacer es integrar en ambos miembros, para así poder darle una forma, la cual nosotros ya queremos, ¿no? Al nosotros integrar en ambos lados, podemos notar que, que tendremos la integral de la diferencial de u por v. Pero miren esto de acá, tenemos la integral y una diferencial. Si nosotros bien sabemos y tenemos los conceptos bien claros de lo que vendría a ser la integral es un conjunto de antiderivadas. Pero si yo integro algo y luego lo vuelvo a derivar, estaría retornando al mismo lugar, diciéndole de una manera práctica, ¿no? Entonces, al integrar y derivar a la vez, estaríamos llegando a la misma función inicial, que vendría a ser u por v. Esto es igual a la integral de u por diferencial de v más la integral de v por la diferencial de u. Ahora, para tener la forma final, lo que hacemos es pasar un miembro a restar al otro para así poder ver la forma definitiva. Ahora, es así como ustedes pueden apreciar en la diapositiva de cómo luce la parte de integración por partes. Una forma para poder hacer que ejercicios o problemas más complejos se puedan volver hasta como un juego de niños, como algunos dirían. Para poder tener un mejor panorama de esto, ¿por qué no damos un ejemplo? Para así poder sintetizar todo lo ya aprendido. Como pueden ver ahí, se tiene para evaluar lo que vendría a ser la integral de x coseno por diferencial de x. Hacemos que u sea x y la diferencial de v sea coseno de x por diferencial de x. Entonces, ahora, si bien para nosotros tener todas estas partes acá, ¿qué debemos tener en sí? Debemos tener tanto u, diferencial de u, v y la diferencial de v. Esos cuatro, pero solo tenemos u y diferencial de v. Entonces, lo que hacemos en el primer caso es derivar u igual a x, se deriva, tendría diferencial de u respecto a la diferencial de x igual a 1. Pasa a multiplicar y se tiene la forma en la cual ya estaba en la diapositiva. Ahora, en la parte de la diferencial de v igual a coseno de x por diferencial de x, lo que se hace es buscar, de así decirlo, una derivada o integrar en ambos extremos para poder tener la función que queremos, ¿no? La función v. Al nosotros hacer eso y nos damos cuenta que tendríamos que v es igual a seno de x. Ahora, en el ejercicio, lo que se hace es reemplazar. Tenemos nosotros la forma que es de la integral de x coseno de x por diferencial de x. Al darle esto a la forma de u y diferencial de v, simplemente se reemplaza y se tiene que sería x por seno de x menos la integral de seno de x por diferencial de x. Al nosotros dejar el primero tal cual está, quedaría x seno de x, y al segundo nosotros integrar esa función, nosotros vemos que la integral del seno de x por diferencial de x vendría a ser menos coseno de x. Al tener un menos ahí, se reemplaza y se tiene más coseno de x. Ahora se le agrega una constante, ya que esto vendría a ser algo más general, como mencionó mi compañera María Elena. Sería una derivada general, ¿no? Bueno, ahora pasaremos a los ejercicios aplicativos para así poder ver cómo no solo la integral sería ejercicio simple, sino cómo la integral puede ser aplicada a la vida cotidiana, tanto a ejercicios como hoy en día que podemos ver tanto de lo que es el coronavirus, respecto también cómo la tasa de desempleo ha podido haber aumentado en función a estas consecuencias y cómo también cómo se podría relacionar ello con la economía general, ¿no? Le doy paso a mi compañera María Elena. Gracias por el pase. Ya. Tenemos aquí el problema. Nos dan, sea la función velocidad en función del tiempo es igual a t, tiempo por raíz cuadrada de 1 más t al todo elevado al cuadrado. La velocidad de una gotícula de coronavirus cuando una persona estornuda o vía resistencia del aire, el cual se desplaza a lo largo de una recta en el instante t,
nos piden determinar la distancia recorrida por esta gotícula desde el instante T1, que es raíz de 8, hasta el instante T2, que es raíz de 24. Bueno, procedemos. Consideremos posición de la partícula en el instante T como S sub T, como la función S sub T. Sabemos que la derivada de la posición es la velocidad. Ahora, nos dan la función velocidad, que sería igual a t raíz cuadrada de 1 más t cuadrado. Como la función tiempo es positivo, y la posición también nos piden una posición positiva, hallamos el valor absoluto igual, y simplemente igual a t raíz cuadrada de 1 más t cuadrado. Eso sería la derivada de la posición. Ahora nos piden determinar la distancia recorrida por esta gotícula de un tiempo determinado a otro, que sería de t sub 2 a t sub 1. Nos piden la diferencia. Sería, simplemente reemplazamos t sub 2 en la función de s y t sub 1 en la función de s. Tenemos la derivada de la función posición. Queremos la función posición. Entonces, ¿qué hacemos? Integramos en ambos lados. Al integrar la derivada de s sub t con diferencial en t, y integral de t raíz cuadrada de 1 más t cuadrado diferencial en t. Al integrar la función derivada de s, tenemos que simplemente es s sub t, porque integras por los ya datos mencionados anteriormente. Ahora integramos t raíz cuadrada de 1 más t cuadrado, lo cual nos da 1/3 de 1 más t cuadrado elevado a la 3 medios. A esto sumándole siempre una constante. No te olvides sumar su constante porque es una integral indefinida. Ya tenemos la función posición, ya la hemos hallado. Ahora reemplacemos los datos que son t sub 1 y t sub 2 para poder así ya hallar la diferencia que sería lo que nos pide. Al reemplazar los datos tendríamos 125 entre 3 más c para t sub 1, para t sub 2 raíz de 24. Y para t sub 8, para t sub 1 raíz de 8, reemplazamos y tendríamos 27.3 más c. Al hallar la variación de la posición, que es lo que nos piden, simplemente reemplazamos los datos en los cuales la constante se va a eliminar porque es una diferencia, y simplemente te va a quedar 98 tercios, que sería la respuesta que nos piden, que es la de distancia recorrida por esta gotícula. Paso la palabra a mi compañero Pedro López. Muchas gracias por el pase, compañera. En este problema nos habla de el SARS-CoV-2 hoy en día ha tenido un impacto muy grande en las industrias del Perú, dice. De tal manera que ha generado que muchas personas hayan perdido su trabajo. El porcentaje de desempleados creció a razón de esa expresión, donde T es el tiempo en meses. Dado que T al inicio había 4% de desempleados. Este dato de acá es muy importante, ya que al final nos están pidiendo qué porcentaje de personas están desempleadas en 10 meses y en 20 meses. Entonces procedemos con la resolución del problema. Primero, si nos damos cuenta, en la expresión aparece la derivada de la función p con respecto al tiempo. Entonces, si nosotros hallamos su antiderivada, estaríamos hallando la ecuación original. Si integramos la siguiente expresión, la del costado, el 0,4, por ser una constante, va a salir. Y si aplicamos el método de sustitución, el cual ya lo explicamos, y nosotros nos damos cuenta que aparece el término del integral de e a la menos 0,1t sobre 1 más e a la menos 0,1t y todo al cuadrado. Si nosotros reemplazamos una variable u por igual a 1 más e a la menos 0,1t, podremos, y al momento de derivarlo, nos quedaría menos 0,1 por e a la menos 0,1 por t. Y si nosotros reemplazamos
en el integrando nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría P en función de t es igual a 0,4 por la integral de e a la menos 0,1t, todo sobre 1 más e a la menos 0,1t y todo al cuadrado, por su diferencial. Entonces, si nosotros reemplazamos con la variable u, nos quedaría 0,4 por la integral de la diferencial de u sobre menos 0,1 por 1 sobre u cuadrado. Pero ese menos 0,1 puede salir del integrando por ser una constante, entonces nos quedaría 0,4 sobre menos 0,1 por la integral de u a la menos 2 por una diferencial de u. Resolviendo esa integral sencilla, nos quedaría 4 sobre u más una constante. Ahora, nos están pidiendo la cantidad de personas desempleadas, el porcentaje, en 10 meses. Si nosotros reemplazamos en t igual a 10, podemos darnos cuenta de que la cantidad de personas desempleadas es la siguiente. Cuando t vale 10 y cuando t vale 20. Cuando t vale 10, sería 4 sobre 1 más e a la menos 0,1 por el tiempo, lo cual nos sale, evaluando en p de 10, 2.92. Pero eso no nos piden el porcentaje. Si al inicio había 4% y ahora va a haber un 2,9%, entonces en 10 meses habrían 6,92% de personas desempleadas. Ahora para t igual a 20, sería igual a 4 sobre 1 más e a la menos 0,1 por el tiempo que vale 20, lo cual nos da igual a 1.87. Pero nos dicen que al inicio había 4% de personas desempleadas, le sumamos más 1.87%, nos daría un total de 5.87% de personas desempleadas hasta ese tiempo. Ahora le cedo el paso a mi compañero Paul. Gracias, Pedro. Bueno, ahora en el ejemplo aplicativo número 3, podemos apreciar este caso de acá, ¿no? Que vendría a ser que una empresa tiene como costo marginal en la producción de un producto. Es la expresión que se puede visualizar ahí, en donde X es el nivel de producción. Nos piden determinar el costo total de producción si los costos fijos son de $3.000. Ahora, si bien nosotros podemos saber, para recordar la parte de acá, debemos recordar lo siguiente, que los costos totales es igual a los costos fijos adicionado con los costos variables. Pero, a ver, nosotros cómo podemos ver esta parte de acá como el costo marginal. Pues recordemos una expresión de la parte de la economía, ¿no? Nosotros podemos saber que la integral del costo marginal vendría a ser el costo del valor, el costo variable, ¿no? Como puede ver ahí, el momento de integrar el costo marginal se determinan los costos de producción, que son los costos variables, en una función costo al incrementarlo esto en una pequeña parte. Ahora, si bien nosotros vemos esto acá de manera matemática, ¿cómo se podría ver en sí de manera teórica? Nosotros recordamos la parte de economía y decimos que el costo marginal es un costo adicional, justamente por eso es marginal, es una parte adicional que se obtiene al producir y vender una unidad más de un producto o servicio programado. Ahora, como usted puede ver la parte matemática, cómo se sintetiza acá, se define como el valor límite del costo promedio por artículo extra cuando este número de artículos extra tiende a 0. Es por eso que nosotros podemos ver la siguiente expresión en la parte de la diapositiva, ¿no? Que es el límite cuando la variación de la producción tiende a 0, el costo de una producción X aumentado en cierto, se le resta la función misma en la producción sobre la diferencial de X, teniendo en cuenta los conceptos básicos de lo que son derivadas. Sabemos que debe ser la derivada del costo, que nos vendría a dar la expresión dada, ¿no? Ahora, entonces, se acaba de demostrar que los costos variables es igual a la integral del costo marginal. Entonces, lo que pasaría acá ahora sería tener la parte aplicando lo que vendría a ser las integrales en ambos extremos, para así poder tener ya la función que tenemos y poder darle lo que vendría a ser la forma del costo total, ¿no? Entonces, el costo variable es igual a 6.000 multiplicado por la integral del logaritmo natural de x más 20 sobre x más 20 al cuadrado por una diferencial de x. Si bien esta de acá es un poquito tal vez complejo, y si nosotros aplicamos lo que vendría a ser sustitución, el método de sustitución, podemos
haríamos que a través de integral sea más difícil. Es por eso que el método de asociación no es el único al cual se da acá. Lo que se da también es hacer la parte de integración por partes, pero recuerden que tenemos 4 cosas que debemos tener: el u, diferencial de u, v y diferencial de v. Si bien le damos la forma al u del logaritmo natural de x más 20, ¿cómo obtenemos la diferencial de u? Pues derivando en ambos extremos. Para así poder ver que la diferencial de u es igual a 1 sobre x más 20 por diferencial de x. Ahora, tenemos nosotros la parte de diferencial de v, que es como lo pueden ver en la PPT. La diferencial de v es igual a la diferencial de x sobre x más 20 elevado al cuadrado. Entonces, para nosotros poder tener la parte de v, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos una pequeña antiderivada o una integración en ambos extremos, para así nosotros poder tener que la integral de la diferencial de v. Ahora, esto es integral de una diferencial. Como anteriormente ya he mencionado, la integral de una derivada vendría a ser la misma función en sí. Es por eso que tenemos que v es igual a menos 1 sobre x más 20. Ahora, teniendo ya los 4 factores, como pueden ver el pequeño recuadro de cómo luce una integración por partes, comenzamos a proceder a hacer lo que deben ser los reemplazar los datos ya obtenidos en la ecuación que tenemos ahí, ¿no? Entonces, si bien se sabe que los costos variables son $6.000 multiplicado por la integral del logaritmo natural de x más 20 multiplicado por diferencial de x sobre x más 20 elevado al cuadrado. Esto de acá, al nosotros aplicar la integración por partes, el 6.000 sale y adentro tenemos el producto de las dos primeras funciones, logaritmo natural de x más 20 multiplicado por menos 1 sobre x más 20. Al otro extremo tenemos una pequeña integral que sería la integral de menos 1 sobre x más 20 por 1 sobre x más 20 por diferencial de x. Al nosotros sintetizar todo esto acá y simplificándolo, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que sería $6.000 multiplicado por menos logaritmo natural de x más 20 sobre x más 20 menos 1 sobre x más 20 más una constante. Ahora, ¿por qué esta constante de acá? Ya que esto vendría a ser para cualquier caso, ¿no? Y ahora, a nosotros nos piden hallar cuál es el costo total de producción, pero recordar que también los costos totales son los costos fijos más los costos variables. Entonces, los costos variables, ¿cuáles vendrían a ser? Los costos variables vendrían a ser los siguientes, ¿no? Como pueden ver ahí, serían los $3.000 que serían de costos fijos adicionados a la función que acabamos de encontrar. Entonces, con esto de acá ya tenemos los costos totales para cualquier nivel de producción. Si a nosotros nos hubieran preguntado, se producen 3.000 polos y en un cierto tiempo y luego se producen 2.000 polos, ¿cuáles serían los costos totales, no? Entonces ya podemos saber cuántos son, hasta nos pueden decir cuántos serían los costos totales cuando se incrementó de 2.000 a 5.000. Tendríamos que hacer simplemente un proceso largo y uno pequeño y hacer la diferencia de ellos dos. Así tendríamos el costo total de producción en un cierto y determinado rango. Bueno, gracias por esta presentación, gracias por su atención de usted y de nuestros compañeros. Y bueno, concluyendo con todo esto de acá, una recomendación para todos que vendría a ser de que si bien el método de integración por partes es una buena arma para poder atacar los ejercicios, también puede ser un arma de doble filo, ya que puede volverlo algo tan complejo, algo mucho más complejo en vez de simplificarlo. Y cómo nosotros a veces podemos detectar cuáles serían los mejores métodos para ello, pues creo que la única forma la cual nosotros tres hemos llegado a esto es de que mejorar nuestras técnicas depende de qué cuánto nosotros practiquemos los ejercicios que tengamos a la mano. Así que la única manera de poder saber qué método utilizar en cada ejercicio sería tan solo practicando. Bueno, gracias.